Una nueva pesadilla. El colesterol alto se está presentando también en los niños. ¿Qué hacer? En últimas fechas, las organizaciones médicas prestigiosas de todo el mundo han señalado que el primer estudio de colesterol se debe realizar entre los 9 y los 11 años de vida y después cada 5 años. Pero no solo eso, el estudio se recomienda incluso a partir de los 2 años de edad si hay antecedentes familiares de colesterol alto, ataques cardíacos o derrames cerebrales. Asimismo, indican que los hombres de entre 45 y 65 años y las mujeres de entre 55 y 65 se lo hagan cada 2 años y las personas mayores de 65 una vez al año. Además, los estudios de control serán más frecuentes si los análisis iniciales resultan anormales, si existe alguna enfermedad cardiovascular o si se está tomando medicamentos para reducir el colesterol. Ante estas indicaciones, surge inmediatamente una pregunta: ¿para qué hacerse estudios de colesterol? Y la respuesta es: para prevenir, diagnosticar o controlar una enfermedad cardiovascular. Ok, pero ¿qué tienen de especial las enfermedades cardiovasculares? Pues casi nada. Sucede que actualmente las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en todo el mundo y 1 de cada 3 personas muere por esta razón. Las enfermedades cardiovasculares más frecuentes son los infartos cardíacos y los accidentes cerebrovasculares, los cuales se producen principalmente por el desarrollo de aterosclerosis, que es la formación de placas de colesterol en las arterias que suministran sangre al corazón y al cerebro. La aterosclerosis es una enfermedad que se puede iniciar desde edades tempranas de la vida, de modo que conocer y controlar los aspectos relacionados con el colesterol en los niños influirá en la incidencia de las enfermedades cardiovasculares en la edad adulta. ¿Pero qué es el colesterol? El colesterol es un compuesto que forma parte del grupo de las grasas, también llamadas lípidos. Se forma en el hígado y lo requieren todas las células del cuerpo. El colesterol se transporta en la sangre unido a proteínas llamadas lipoproteínas y en función del tipo de lipoproteína en la cual se transporte, el colesterol puede ser perjudicial o protector para el organismo. Es perjudicial si viaja en lipoproteínas de baja densidad o LDL por sus siglas en inglés, y es protector si se transporta en lipoproteínas de alta densidad o HDL. Pues bien, el colesterol LDL, o sea, el colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad, es el que comúnmente se llama colesterol malo, cuya función es transportar colesterol del hígado a las células. Pero cuando la cantidad de este colesterol es excesiva, puede acumularse en las paredes de las arterias y causar aterosclerosis, lo que predispone a enfermedades cardiovasculares, como ya se mencionó. Por su parte, el colesterol HDL, conocido como colesterol bueno, recoge desde los tejidos periféricos y las arterias el colesterol no utilizado y lo devuelve al hígado para su almacenamiento o su eliminación a través de la bilis hacia las heces, de modo que evita su acumulación en las paredes de las arterias.
En términos médicos, al colesterol alto en la sangre se le llama hipercolesterolemia y se desarrolla por factores genéticos, enfermedades orgánicas, consumo de ciertos fármacos y dietas inadecuadas. En la hipercolesterolemia genética, los descendientes pueden heredar la enfermedad de los progenitores que la padecen. Por su parte, las enfermedades orgánicas que propician la elevación del colesterol incluyen obesidad, hipotiroidismo y diabetes mellitus, entre otras. A su vez, los principales fármacos que empeoran la hipercolesterolemia son los corticoides, anticonceptivos hormonales y diuréticos. Finalmente, el colesterol en la sangre se eleva aún más si a los factores antes mencionados se agrega una alimentación rica en grasas de origen animal o si no se practica ejercicio físico. Cada vez son más los niños y los jóvenes que se vuelven propensos a padecer aterosclerosis en el futuro por tener niveles altos de colesterol. Los pacientes con niveles muy elevados de colesterol LDL desde la infancia, como es el caso de la hipercolesterolemia familiar, presentan signos por el depósito de colesterol en los tendones y en la córnea, lo que se conoce como jantomas y arco corneal, respectivamente. Pero con excepción de estos casos, los niveles altos de colesterol no producen síntomas ni signos físicos, así que su diagnóstico solo se puede hacer mediante un estudio de sangre. Para fines prácticos, la medición que más se usa es la del colesterol total, que corresponde a la suma del colesterol de alta densidad, HDL, y el de baja densidad, LDL. La cifra normal de colesterol total en niños y adolescentes es de 170 miligramos sobre decilitro o menos. Las cifras de entre 170 y 199 miligramos sobre decilitro se consideran como límite normal alto y por arriba de 200 miligramos sobre decilitro se califican como altas. En los adultos, el nivel normal de colesterol total es de 200 miligramos sobre decilitro o menos. Entre los 200 y los 239 miligramos sobre decilitro, el nivel de colesterol se considera en el límite normal alto, y los niveles de 240 miligramos sobre decilitro o más se consideran elevados y es necesario tomar medidas para reducirlos. El tratamiento para evitar o bajar el colesterol elevado en la sangre comprende remedios naturales, medidas generales y medicamentos. Tomen nota, los mejores remedios naturales para reducir el colesterol son 1. Extracto de alcachofa. Su preparación consiste en agregar de 2 a 4 gramos de hojas de alcachofa en 250 mililitros de agua hirviendo. Después se deja reposar durante 10 minutos y se cuela. Se recomienda beber 2 o 3 tazas por día antes de las comidas. 2. Agua de avena con canela. Los ingredientes que se requieren para prepararla son media taza de hojuelas de avena, 3 tazas de agua y media cucharadita de canela en polvo. Las hojuelas de avena se colocan en un recipiente con las 3 tazas de agua, se tapa y se deja reposar durante la noche. Al día siguiente se mezclan en una licuadora con la canela en polvo hasta que los ingredientes se hayan disuelto. Se pasan por un colador y listo.
tomar este preparado diariamente por las mañanas. Y 3. Jugo de betabel. Los ingredientes para elaborarlo son 50 gramos de betabel, 2 manzanas, un trozo pequeño de jengibre y el jugo de un limón. Su modo de preparación consiste en picar los ingredientes en trozos pequeños y licuarlos con el jugo de limón y un poco de agua. Se aconseja beber un vaso de este jugo a diario. Las medidas generales se refieren al estilo de vida e incluyen evitar el tabaquismo, eliminar el peso corporal excesivo, restringir el consumo de alcohol, disminuir el consumo de grasas trans y saturadas y realizar un poco de ejercicio físico. Las grasas saturadas se encuentran en algunas carnes, productos lácteos, chocolate, productos horneados y alimentos procesados y fritos. Las grasas trans se producen cuando los fabricantes de alimentos convierten los aceites líquidos en grasas sólidas y se hallan en alimentos fritos, empacados o procesados, por ejemplo, empanizados, frituras, manteca y margarina en barra. En lugar de estas grasas nocivas, se recomiendan grasas más saludables, como las de carnes magras, nueces y aceites insaturados, como aceites de canola, oliva y cártamo. Además, se recomienda incluir ejercicio físico en las actividades cotidianas. Por ejemplo, caminar durante 30 minutos al menos 3 veces por semana. ¡Atención! Se estima que con aplicar estas medidas generales se lograría impedir hasta el 90% la eventualidad de una enfermedad cardiovascular y, con ello, los fallecimientos prematuros que actualmente aquejan a la humanidad. Ahora bien, para los pacientes que requieren medicina alópata, cuando el colesterol está por arriba de 240 miligramos sobre decilitro, se recomienda iniciar tratamiento farmacológico. Los medicamentos de primera elección son las estatinas. Por ejemplo, atorvastatina, fluvastatina, lovastatina y pravastatina. Además de estas medicinas, existen otras, tales como el ezetimibe y las resinas, que se pueden utilizar adicionalmente cuando con las estatinas solas no se logra controlar la hipercolesterolemia. Sin embargo, en virtud de que cada paciente tiene características particulares, tales como edad, alergias u otros padecimientos, será el médico tratante quien prescriba el medicamento más adecuado, así como sus dosis y tiempo de duración. Pues bien, eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta pronto!